Hello students, I am Miss Lupita. Welcome back to another English class. Today we're going to learn about simple past tense, but we're going to be focusing on regular verbs. Don't forget to take notes. This is lesson number 3, so let's start. Past simple or simple past. Este es el pasado simple. Es un tiempo verbal que vamos a utilizar para demostrar que una actividad comenzó y terminó en un tiempo específico en el pasado, como podemos observar en la línea del tiempo. ¿Cómo podemos identificar el pasado? Bueno, hay ciertas expresiones de tiempo que nos indican cuando estamos hablando del pasado y las vamos a ver a continuación. La primera es la palabra last y la acompañan muchas palabras que tienen diferente significado. Ejemplo, si yo digo last night, quiero decir ayer en la noche. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last Friday, el viernes pasado. Cabe mencionar que aquí puedo indicar también cualquier otro día de la semana. Lo mismo sucede con summer. Last summer, el verano pasado. Y puedo cambiarlo por cualquier otra estación del año. Otra palabra que nos indica expresión de tiempo pasada es la palabra ago, hace. Y esta va a ir acompañada igual de muchas otras palabras. Y vamos a mencionarlas, primero el tiempo y luego la palabra ago. Ejemplo, 10 minutes ago, hace 10 minutos. Hours ago, hace horas. Days ago, hace días. Weeks ago, hace semanas. Month ago, hace meses. Years ago, hace años, o también puedo decir a long time ago, hace tiempo, sin decir o especificar cuánto tiempo. Otra de las palabras es yesterday. Puedo mencionar diciéndolo ayer, pero también puedo decir yesterday morning, yesterday evening, yesterday afternoon, en cualquier momento del día. Otro es mencionar una fecha que ya se vivió, un año que ya pasó, que ya quedó atrás. Ejemplo, in 2012. O puedo mencionar algún periodo de mi vida, por ejemplo, que yo dijera when I was 8 years old, cuando tenía 8 años. When I was a student, cuando yo era un estudiante. Esos son algunos ejemplos que vamos a estar viendo regularmente cuando hablemos del tiempo pasado. Es importante mencionar que el tiempo pasado en inglés tiene dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los regulares son aquellos que siguen, como su nombre lo dice, una regla. En este caso, la regla que van a seguir es añadir al verbo en infinitivo la E y la D al final del verbo. Y en el caso de los irregulares son un poco más complicados porque no los tenemos que aprender de memoria, ya que no siguen ningún prototipo ni ningún tipo de regla y los vamos a encontrar en nuestra lista de verbos. En esta clase estaremos enfocándonos únicamente en los verbos regulares. Vamos a ver entonces cuáles serían aquellos verbos regulares. Como cualquier tiempo en inglés, tenemos tres formas, la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa. Vamos a comenzar con la estructura afirmativa. Tenemos al principio la persona o el sujeto que realiza la acción. Posteriormente vendrá el verbo, pero conjugado en su forma pasada. Y al final terminamos con algún complemento de la oración. Ya sabemos que las personas en inglés o los sujetos serían I, you, he, she, we, you y they, o en su caso un nombre propio. En este caso tendremos luego el verbo. El verbo es play, pero nos pide tenerlo en la forma pasada. Y como ya sabemos, como es un verbo regular de los que estamos hablando, vamos a agregarle la E y la D al final del verbo. Y el complemento en este caso es una expresión del tiempo que nos indica cuándo sucedió esta acción. Yesterday, ayer. Entonces podría yo decir, she played yesterday,
we played yesterday, they played yesterday. Como me doy cuenta, va a ser la misma conjugación del verbo para todas las personas. Ahora veamos las reglas para la formación de los verbos en el pasado. Número 1. Como ya mencioné, la regla general para la mayoría de los verbos es agregar la E y la D al final del verbo en infinitivo. Ejemplo, tengo el verbo paint y quedaría de la siguiente forma, painted. Por ejemplo, I painted a picture last week. Regla número 2. Aquellos verbos que terminan en E. Aquellos verbos que terminan en E, lo único que tengo que hacer es agregarle la D al final del verbo, puesto que ya la E ya la tiene el verbo. Y quedaría de la siguiente forma un ejemplo. My mom baked a cake 2 days ago. Hace 2 días mi mamá horneó un pastel. Regla número 3. Cuando tenemos un verbo que termina en vocal y una Y. Ejemplo, stayed. Cuando esto sucede, lo único que tengo que hacer es agregarle la E y la D al final del verbo. En el caso de stayed, quedaría como stayed. Y tenemos el ejemplo, she stayed home yesterday. Se quedó en casa ayer. Pero cuando tenemos, en este caso, una consonante y luego tenemos una Y, no va a suceder lo mismo. En este caso nos pide la regla convertir esa Y por una I latina y quedaría de la siguiente forma el verbo cry. Cry, cried. Tengo que cambiar esa I por una I latina. Ejemplo, the baby cried last night. El bebé lloró ayer en la noche. Y por último tenemos la regla número 5, que son para aquellos verbos de una sola sílaba, es decir, que tienen solamente un sonido, plant, pero que terminan con vocal y consonante. Por ejemplo, plant, la vocal es la A y la consonante es la N. A estos verbos me pide que yo duplique la última letra, que es la consonante, y además agregue la E y la D al final del verbo. Ejemplo, last year I planned a family vacation. El año pasado planeé unas vacaciones familiares. Ahora veamos la forma negativa en el pasado. Tendremos al principio la persona que realiza la acción. Posteriormente vendría el auxiliar en pasado en su forma negativa, que sería didn't, que es la forma contraída de did not. Después tendríamos el verbo, pero en forma infinitiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta ed que le agregábamos al final la vamos a eliminar. ¿Pero por qué la vamos a eliminar? Bien, la vamos a eliminar porque ya de por sí el auxiliar didn't nos está indicando que esta oración se encuentra en el pasado. Y por último vamos a agregar un complemento. Quedaría de la siguiente forma entonces. I didn't play yesterday. We didn't play yesterday. They didn't play yesterday. ¿De acuerdo? Ejemplos. I didn't work last week. Pero cuidado, como ya les dije, en este caso esta respuesta estaría incorrecta, porque cuando hacemos las negaciones ya no es necesario hacer la conjugación en el verbo. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería I didn't work last week. El verbo queda en su forma infinitiva, sin agregarle la E y la D al final del verbo. Otro ejemplo que tenemos es el siguiente. I didn't carry books 2 hours ago. Yo no cargué libros hace 2 horas. En este caso igual es incorrecta nuestra oración, ya que no debemos de hacer la conjugación en las oraciones negativas en pasado. Y la respuesta correcta sería I didn't carry books 2 hours ago. El verbo quedaría en su forma base o su forma infinitiva.
Por último, tenemos las oraciones interrogativas en el pasado simple. En este caso vamos a invertir el orden de la oración y comenzaremos mencionando al auxiliar did, que ya se encuentra en pasado. Posteriormente vendría la persona que realiza la acción y al igual que en la forma negativa, este verbo no va a manejar la forma pasada del verbo. Tendríamos que quitar esa ed y dejar el verbo en su forma infinitiva o su forma base. Y al final pues tendríamos que agregarle un complemento más el signo de interrogación que es característico de cualquier pregunta en inglés. Recuerden que estas son preguntas de yes or no, yes y no question, lo que quiere decir que solo tenemos dos opciones para responder, de manera afirmativa y de manera negativa. Y yo respondería de la siguiente forma: yes, la persona que realiza la acción o de quien se habla en la pregunta, y luego la palabra did, que es la forma afirmativa del auxiliar. En el caso de responder de forma negativa, yo tendría que decir no, la persona y la palabra didn't. Example: yes, she did. Did he play yesterday? No, he didn't. Ejemplos: did you arrive on time yesterday? No, I didn't. Como podemos darnos cuenta, al hacer la pregunta comienzo diciendo did y después la persona y luego el verbo en su forma infinitiva. Y al contestar si es negativo, tendré que utilizar el auxiliar didn't. Además, yo puedo agregar alguna otra oración diciendo I didn't arrive on time yesterday. No llegué a tiempo ayer. I arrived late. Llegué tarde. Como me doy cuenta, al momento de expresar mi idea en forma negativa, el verbo no está conjugado, permanece en su forma infinitiva. Sin embargo, cuando menciono una oración en positivo o afirmativo, aquí sí tengo que utilizar la forma pasada del verbo siguiendo la regla, ya que estamos hablando de arrive y es un verbo regular. Otro ejemplo. Did Mandy enjoy the party last weekend? Yes, she did. Cuando mencionamos alguna respuesta afirmativa, nuestro auxiliar debe de ir en su forma positiva, que es did. Y puedo decir entonces, Mandy enjoyed the party last weekend. Mandy disfrutó de la fiesta el fin de semana pasado. En resumen, chicos, estas serían las reglas para poder formar nuestros verbos regulares en el pasado simple. Recordemos, tenemos diferentes reglas. Y por otro lado, esta sería la estructura o el resumen de la estructura que vamos a utilizar para formar oraciones positivas, negativas e interrogativas. Y con eso llegamos al final de la clase del día de hoy. Recuerden tomar notas, realizar sus ejercicios en su cuadernillo de actividades y sobre todo recuerden ver el siguiente video que les dejo en la parte de abajo en la caja de descripción. Allí podrán encontrar cómo pronunciar los verbos en el pasado en inglés, aquellos verbos regulares. Recuerden, practice makes perfect. So, see you the next time. Goodbye.